Hola, en el vídeo anterior expliqué un concepto de momento de una fuerza. Vamos a ver ahora varios ejemplos sencillos de cómo se calcula. Vamos con el primero. Tenemos el sistema de la figura, en el que hacemos una fuerza F sobre una llave que gira un tornillo. Todos los datos los tenéis ahí en la figura. Vamos a calcular el momento de la fuerza F respecto al punto de giro, que coincidirá con el centro del tornillo. Aplicamos la expresión para el módulo del momento de una fuerza. Momento de la fuerza es igual a la distancia entre el punto de giro y el punto de aplicación de la fuerza, por la fuerza y por el seno del ángulo que forman. Para ver el ángulo que forman utilizamos el siguiente dibujo, donde podéis ver que el ángulo entre el vector posición y el vector fuerza es de 120 grados, 90 grados más 30 grados. Sustituimos cada parámetro por su valor. La distancia es 0,5 metros, la fuerza es de 300 newton y, como acabamos de ver, el ángulo es de 120 grados. Y tenemos que el momento de la fuerza es de 129,90 newtons multiplicado por metro. Fácil, ¿no? En el ejemplo 2 tenemos un disco de radio R que puede girar por un eje que pasa por su centro. Y vamos a calcular el momento de diferentes fuerzas. Empezamos por la que tenéis en el dibujo, que es una fuerza que se aplica en el borde del disco y es perpendicular al radio. Aplicamos la fórmula correspondiente, ya la conocemos. Si os fijáis, el vector posición y la fuerza son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados, y el seno de 90 grados es 1. Con lo cual, el momento es simplemente R por F. Sustituimos la distancia R por el radio del disco, R mayúscula, y el momento de la fuerza en este caso será simplemente R mayúscula por F. Tenemos ahora un caso muy parecido. La fuerza se ejerce a una distancia del centro del disco igual a la mitad del radio, y sigue siendo perpendicular al radio. De manera que tendremos nuevamente que el momento de la fuerza es igual a la distancia R por la fuerza. Como aquí la distancia es R mayúscula partido por 2, el momento de la fuerza será R mayúscula partido por 2 multiplicado por la fuerza. Seguimos con el ejemplo 2 y tenemos un tercer caso. Aquí la fuerza se ejerce directamente en el centro del disco. No hace falta estudiar mucha física para saber que así no conseguiremos que el disco gire. La distancia entre el punto de giro y el punto de aplicación de la fuerza es 0, por lo tanto también será 0 el momento de la fuerza. En general, cuando una fuerza pasa por el punto de giro, no ejerce momento. Y vamos dentro del ejemplo 2 con el último caso. Aplicamos una fuerza F en el borde del disco, pero que forma un cierto ángulo beta con la tangente del disco. Este caso se puede hacer de varias formas, ¿vale? Yo he elegido una de ellas. En esta, lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza F en una componente paralela al vector de posición y otra perpendicular. La componente perpendicular será igual a F por el coseno de beta. La componente paralela será igual a F por el seno de beta. Aplicamos ahora la expresión para el momento de una fuerza y fijaros. La componente paralela no va a ejercer momento porque es paralela, precisamente al vector de posición. Eso significa que el ángulo que forma el vector de posición y la fuerza paralela es de 0 grados, y el seno de 0 grados es 0. De esta manera, solo la componente perpendicular ejerce momento, y como forma 90 grados con el vector de posición, por eso es la componente perpendicular, pues el momento de la fuerza F será igual a R mayúscula por la componente perpendicular de F. Y como sabemos lo que vale esa componente en función del ángulo beta, pues tenemos que m es igual a R por F por coseno de beta. Ojo, recordar que ese coseno no viene de la expresión del momento de una fuerza. Ahí aparece el seno. Viene de la descomposición que hemos hecho antes de la fuerza F, la que tenéis a la izquierda. Bueno, ahí tenéis los 4 casos que hemos analizado en este ejemplo 2, ¿vale? Estudiarlos bien porque este tipo de fuerzas sobre discos o cilindros o esferas son muy comunes en problemas de dinámica de la rotación, ¿vale? Por eso os los he puesto aquí de forma resumida. Y vamos a por el tercer y último ejemplo. En este caso nos dan el vector de posición y nos dan también el vector fuerza. Y nos piden que calculemos el momento de la fuerza respecto al punto o al origen, ¿vale? Que tenéis ahí en la figura. Fijaros que estamos en 3 dimensiones. En este ejemplo lo que vamos a hacer es aplicar directamente la fórmula del momento de una fuerza, como producto vectorial de R por F.
Recordar que ese producto vectorial es un determinante en el que la primera fila son los vectores unitarios i, j, k, la segunda fila es el vector posición y la tercera fila es el vector fuerza. Sustituimos las componentes de r y f que nos dan, es decir, el vector posición es el 4, 2, menos 6 y el vector fuerza que es el 1, menos 2, 3. Y vamos a desarrollar ese determinante. Podemos hacerlo bien por Sarrows o bien por adjuntos. Yo voy a hacerlo por adjuntos, ¿vale? Que me gusta más. Tenemos los vectores de la primera fila i, j y k multiplicados por su determinante adjunto, afectado como tiene que ser por el signo correspondiente. Es decir, tenemos el vector i en positivo multiplicado por el determinante de orden 2 que queda al tapar la fila y la columna en la que se encuentra el vector i. Lo mismo para el vector j, que en este caso será negativo, y lo mismo para el vector k, que también será positivo por la regla de los signos de los determinantes, ¿vale? Todo esto para el que tenga un poco de base con determinantes es muy sencillo. Para los que no, deberíais trabajar esto porque es muy importante y además, una vez que lo sabes, es muy fácil. Si tenéis alguna duda, dejadme en los comentarios qué es lo que no sabéis y os lo explicaré con detalle, ¿vale? Resolvemos esos determinantes de orden 2, que son muy sencillos, y obtenemos directamente el vector momento de una fuerza, que es menos 6i, menos 18j, menos 10k, newton por metro. El problema nos pedía el vector momento de la fuerza. Si quisiéramos saber su módulo, solo tenemos que calcular el módulo de un vector, algo que ya deberíamos tener más que trabajado. El módulo del vector será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Operamos y obtenemos que el módulo del momento de la fuerza es de 21,45 newton multiplicado por metro. Y eso es todo. Espero que estos sencillos ejemplos hayan servido para entender un poco mejor el concepto de momento de una fuerza, ¿vale? En los siguientes vídeos y en los vídeos que dedicaré a problemas veremos la utilidad de este concepto en problemas mucho más complicados. Os espero, un saludo y hasta pronto.